explicaciones el día de hoy. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña Camilo Cornejo, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, José Navarrete, también académico de la universidad, y Bernardo Cariñanco, que es socio fundador Disfruta tu Futuro. ¿Cómo están? Bienvenidos al matinal. ¿Cómo le ha ido? Bien. Ya, hoy vamos a hablar en sí de lo que es una AFP para que la gente comprenda y de cómo pueden aumentar la rentabilidad, o sea, las pensiones a futuro. Ya. Tema. Súper buen tema, ya que entrega lo que se denomina el conocimiento y la toma de decisiones por parte de las personas para poder generar un crecimiento en sus fondos futuros. Que muchas veces todos toman decisiones sin informarse, o sea, la AFP sí, todos sabemos lo que hace, pero en realidad no estamos tan seguros. No conocemos el funcionamiento, aunque creemos que sabemos. Creemos que sabemos, entonces no hay un conocimiento pleno de lo que es la AFP y cómo participamos nosotros, porque pensamos que somos participantes pasivos cuando somos activos. Ya, bueno, eso es tras bambalinas, porque en realidad nosotros no lo conocemos. Y para esto vamos a dividir en dos partes. Primero, José, profesor y colega, va a hablar en sí de lo que es la AFP y sobre cómo se generó este AFP en los sistemas existentes, y Bernardo nos va a explicar de cómo generar el crecimiento y la mayor rentabilidad dentro de los fondos. ¿Ya? José, hemos visto bastante en las redes sociales, incluso algunos gráficos, algunas viñetas, incluso a modo de caricatura, campañas para tratar de explicar cómo funciona la AFP. Lo cierto es que la gente a veces no entiende de manera clara qué es lo que es una AFP, qué es lo que hace con mi dinero y finalmente qué es lo que me entrega. Claro, el sistema en realidad es como una caja negra. Hay mucha gente, de hecho hay estadísticas bastante duras, no sé, alrededor del 40% de las personas no saben ni siquiera cuánto dinero tienen. Saben que les descuentan nomás. Exacto. Pero ¿qué hacen con mi plata? No sé, algún día me van a explicar. Efectivamente, es decir, hay estadísticas de la de la Asociación de FP que dicen que el 40% de las personas no saben cuánto dinero tienen en su AFP. O sea, jamás han entrado a la página web de su AFP o nunca han visto una cartola. Que uno deja ahí y luego se olvida hasta que tiene... Efectivamente. O sea, y con suerte, una vez al año llega una cartola finalmente cuando jubila. ¿Okay? Es decir, después que termina la vida laboral del trabajador, el trabajador vive con la pensión de lo que tiene la AFP. Es curioso, que ahorró durante toda su vida. Exacto. Es curioso que jubilación, la palabra jubilación viene de jubilación. Nuestro sistema tiene un gran talón de Aquiles, y el hecho de que las pensiones, las pensiones que actualmente están teniendo nuestros papás, digamos, o la gente que está jubilando, distan mucho del sueldo que ellos tenían como activo. Entonces ese es un problema grave, un problema que como dices tú, se ha visto, se ha hablado, y que no debería ser, porque cuando comenzó el sistema prometía todo lo contrario. Efectivamente. Las son un cuarto, un tercio, en el mejor caso un tercio, exacto, en el mejor de los casos, algunos cuartos, un quinto de lo que ganan en realidad el efectivo actualmente. Entonces el sistema se basa fundamentalmente en este descuento mensual. Sí, pero se basa fundamentalmente en una gestión propia, y eso es lo que mucha gente no sabe. Es decir, uno trabaja, ¿no es cierto?, le descuentan, ve su liquidación de sueldo, que dice ahí descuento FP, y uno retira el chanchito, se olvida esa plata. Claro. ¿Okay? Ahora, el sistema está hecho para que uno sea, como dijo Camilo, un actor activo en esto, y generalmente lo que uno hace es que es un actor pasivo, es decir, porque, a ver, el sistema se basa en el ahorro propio, es decir, aquí no hay el Estado no viene y subsidia parte del ahorro, sino que el ahorro es solamente lo que yo soy capaz de juntar o lo que cada persona es capaz de juntar, primero. Segundo, es función de la rentabilidad que el FP pueda dar. Ya. ¿Ok? Y ahí hay muchas FP, y unas tienen rentabilidad mayor, otras tienen rentabilidad menores, y hay un tercer elemento que nació el año 2002, que es el concepto de los multifondos. Los multifondos, a la FP se les permitió dividir el capital invertido en 5 fondos, desde el fondo A, que es un fondo altamente riesgoso, ¿okay? Que es un fondo que es prácticamente renta fija. Ojo, renta fija, pero no renta libre de riesgo. Es decir, el fondo B también pierde. ¿Okay? Y se supone que cuando uno es joven debería meter toda la plata a la, ¿no es cierto? Porque si pierdo, digamos, ahí tengo más probabilidades de ganar, pero también tengo más probabilidades de perder, y si pierdo tengo más tiempo para recuperarme. Y cuando uno ya está cerca de la jubilación, tendría que cambiarse a ley. ¿Okay? Esa es más o menos la lógica. Ahora, la semana pasada salió un informe de la OCDE, un informe más o menos duro para nuestro sistema, que se llama Pronósticos de Pensiones 2014, que recomendó para el caso chileno retrasar la desjubilación. Es decir, a los 65 para el caso del hombre no está dando.
no nos está dando para tener un estándar de vida razonable. Para los 70, unos 5 añitos más, unos añitos más. Perdón, retrasar la jubilación y además aumentar la tasa de cotización, es decir, pasar del 10, hoy día que el fondo, pasar a un monto mayor. Ahora, el gobierno está también, hay una comisión que se llama la Comisión Bravo, que seguramente ustedes la han escuchado, que tiene fecha probable entrega del diagnóstico para agosto del 2015. Pero es un tema súper relevante porque estamos con pensiones muy bajas y hay mucho desconocimiento. Bernardo, aquí viene la parte donde hoy día yo creo que muchas personas, tal como lo dice Camilo, están desinformadas. Uno normalmente es un pasivo en esto, normalmente uno, ¿cierto?, me descuentan del sueldo a fin de mes, e incluso hay personas que en periodo de cesantía dejan de cotizar, luego ya a lo mejor retomando vuelvo a tomar. Hay desconocimiento total de todo esto. Asumo que mi empleador es quien me hace el descuento, cotiza y luego yo cuando me jubile veré en cuánto me quedó. Lo cierto es que la idea es que uno pueda actuar antes Y planificar. Claro. Mira, las estadísticas señalan de que sobre el 80% de los cotizantes en Chile no tiene idea, no sabe o no quiere hacerse cargo de este tema. Y la ley de multifondos del año 2002 fue muy clara, puesto que dice que a partir de ese minuto se transforman en cuentas individuales de capitalización. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los afiliados son responsables de maximizar la rentabilidad de sus fondos. ¿Ya? Y entonces le entrega a estos cotizantes estos 5 instrumentos. Fondo A hasta el fondo E, ¿verdad? De mayor riesgo a mayor seguridad. ¿Y qué les dice a la ley de multifondos a los afiliados? Ustedes pueden a partir de ahora administrar sus fondos. Muévalo usted, Muévalo usted, lo que usted crea, juegue. ¿Qué pasa con la gente que no tiene conocimiento en este tema? Dicen, no, que lo hagan ellos. Juegue usted, esa es la declaración y te entregan a ti el control. Hasta ahí el tema funciona muy bien, esa es una tremenda herramienta. El problema es que la sociedad actual tiene otras prioridades, y no está educada al respecto. tiene otras preocupaciones. Que el tema de la educación es vital en esto, es poder entender. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una sociedad en que nos tiene paternalistas, en que nos tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Pero cuando en el 2002 se dice que cada uno de los afiliados somos responsables de esto, no hubo difusión. Y esto fue en 2002, estamos hablando de hace 12 años. Pero el sistema de FP viene del año 81, Claro. o sea, ya tiene 33 años. Se promulgó durante el gobierno de Ricardo Bravo. La ley de multifondo. Entonces, eso es una herramienta potencial. Lo que pasa es que faltó la difusión, no está la difusión. El granito que remeció a los que están afiliados a los sistemas fue el año 2008 con la crisis del subprime, en que hizo que nuestros afiliados en general perdiéramos del orden, en promedio, del 35% de nuestras cotizaciones. O sea, Permíteme ser eso es maquiavélico mucho. un segundo. Permíteme ser Sí, claro. curioso con esto. ¿Conviene difundir desde la mirada de, o sea, porque finalmente entendamos un poco la lógica de las AFPs que toman una cantidad enorme de dinero, la cantidad de los dineros de todos los chilenos, y esa cantidad de dinero se negocia, o sea, la rentabilidad muchas veces viene de los negocios que hacen ellos, y luego en algunos casos incluso la AFP dice, lo sentimos, perdimos, nos fue mal, pucha, perdón, si es que pucha, perdón. Entonces por eso digo yo, y trato, perdóname ser mal pensado en esto, durante estos 12 años que se pudo difundir algo que era vital, que había que educar a la gente, si se promulga, o sea, eduquemos para que la gente pueda de alguna forma jugar con ello. Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí ha faltado el rol del gobierno, del Estado, en hacer este trabajo de difusión. Es necesario, es importante. La gente tiene que estar informada, ¿verdad? Y poner el tema sobre la mesa, insisto, el 2008 fue la gran oportunidad y el tema salió a flote porque mucha gente que estaba al borde de pensionarse vio que su saldo capital se vio afectado fuertemente, ¿verdad? El sistema esencialmente está muy bien regulado, ¿verdad? Funciona bien, pero tienes que estar dentro del sistema. No puedo desde afuera. No puedes desde afuera y tampoco puedes perder el control, porque hoy día como está el dinamismo de la economía, ¿verdad? Hay que tener claro que los fondos de mayor riesgo, que es el fondo A, el fondo B, ¿verdad? El 80% de esos capitales que son los que aportan los chilenos se invierten en instrumentos de renta variable en el extranjero, ¿verdad? Entonces,
ya no solamente tenemos que estar preocupados de lo que pasa con la economía nacional, sino que qué pasa con la economía internacional, ¿verdad? Y ahí entonces hay que entrar luego a entender dónde se van estos dineros. Hay que casi ser un corredor de bolsa. Efectivamente. Está muy alineado con eso, muy alineado con ¿Qué eso. pasa con la gente que a lo mejor, o sea, ya esto se transformó prácticamente en un tema engorroso? Uno dice, bueno, que lo hagan ellos porque Es un tema técnico de Que con la muchas gente que variables, tiene conocimiento en el sin área, duda, ¿cómo sin maneja? duda. ¿Cómo le pides tú a la gente, verdad, que está dedicada a hacer llegar el dinero a sus casas, verdad, que tiene un esfuerzo enorme para poder salir adelante? Tiene que tener una preocupación respecto a sus fondos, pero necesita un background, un conocimiento técnico que no es poco. Entonces, aquí hay algunas conclusiones que son re importantes. El sistema no ha dado los resultados, eso está claro, ¿verdad? Los diagnósticos lo dicen, la Comisión Bravo está para eso, para ver cómo hacemos que estas personas que están al borde de jubilarse, de pensionarse, puedan tener una pensión al menos digna, puesto que hoy día la tasa de reemplazo es muy baja. Pero está muy claro también que hay que tener una estrategia. No basta con decir, ok, a mí me recomendaron quedarme en el fondo de mayor riesgo porque soy el más joven, porque tengo tiempo para recuperar, ¿verdad? El fondo de mayor riesgo tiene esa característica, renta mucho, pero cuando pierde, también vas a perder mucho, y que fue lo que pasó en el 2008, ¿de acuerdo? Entonces, esta estrategia de no hacer nada no es la más conveniente, es la menos conveniente. Tienes que tener una estrategia que te digan cómo maximizar la rentabilidad, por un lado, y por otro lado decir en qué minuto tomo mis dineros, porque son míos, fuente individual de capitalización, y la traigo al fondo E, que es el de menor riesgo, ¿verdad? Porque eso es bueno, déjame resaltarlo simplemente un poco lo que nos decías tú. Esto no es que yo le estoy pagando a alguien ese descuento, porque hay mucha gente que lo ha presentado. Mira, me descontaron, tengo que pagar la AFP, Sí. tengo que pagar ISAPRE, FONASA. No, es es plata mi tuya. dinero, es mi plata, que me la toman supuestamente para lo que yo voy a ocupar el día de mañana. Disculpa, es un administrador de Sí, fondos de disculpa, inversiones. hay una También diferencia, tiene servicio. porque tú nombraste el ISAPRE, pero nombraste el plan de salud. Efectivamente, Sí, bueno, sí, claro. no, pero es clave entender esto, digo, que la gente lo entienda. Lo que uno paga, lo que uno le da al ISAPRE o a FONASA, en realidad tú estás comprando ahí un servicio. Claro, ahí ¿ok? Pero a diferencia del FP, lo que tú estás haciendo, estás ahorrando, es decir, esa plata es tuya. Si te descuentan 20.000 pesos, tú podrías ir a tu cuenta de FP y ver que tus 20.000 pesos están ahí. Por eso lo decía, la gente da por sentado, ese descuento ya se gastó. No, mucha gente la ve como una pérdida, o sea, una pérdida entre comillas, o sea, No, dinero porque es que me sacaron, que yo no puedo mover, no puedo hacer nada con Es él. la inmediatez del sistema en el cual estamos, que dice José, porque las personas, y esto es considerado, las personas consideran en este minuto tener dinero en efectivo, que en el futuro yo me ocuparé en 3 años más de lo que va a pasar. Y yo voy pateando esos 3 años y al final llego a los 60 años y nunca coticé, y después obviamente no compré activos fijos, pero llega un minuto donde yo tengo al final la pensión mínima solidaria y cuesta 90.000 pesos. Claro. 90.000 pesos, ¿qué hace usted con 90.000 Llegué pesos? donde muchas personas hoy día, y uno ve la experiencia de muchas personas que dicen, me rompí el lomo toda mi vida para llegar a los 65 años y recibir 90.000 pesos. Claro, y ahí es donde entra, Qué raíz, ahí es donde entra Bernardo con lo que postula él a través de su empresa, y donde aumenta la rentabilidad. Es impresionante. Si yo cuando conversé con ellos tenía mis dudas, pero después de ver los estudios y de ver lo que plantean, realmente es muy sólido. Cuéntanos de eso, Bernardo, a ver. Tomando la definición base de la ley de multifondos, ¿verdad?, que dice que maximiza tu rentabilidad llevando los fondos a los de mayor riesgo y resguárdate de las pérdidas trayéndolo al fondo E, que es el más seguro, ¿verdad? Uno tiene que entender primero cuál es el variado de cancha que tiene el sistema de AFP. ¿Hasta dónde puedo? Hay que tener muy claro eso. Por ejemplo, un dato simple. Cuando yo me cambio de un fondo a otro, me puedo cambiar cuantas veces quiera, la ley lo permite, las AFP no me pueden decir que no. Cuando yo me cambio de un fondo a otro, el cambio se hace efectivamente después del 4º día hábil. Ya. O sea, ahí es donde te encuentras atento. Entonces yo tengo que saber entonces cuándo cambiar, ¿de acuerdo? Y el juego es simple. Voy y aumento mi capital estando en el fondo A y evito las pérdidas trayendo al fondo E. Y pasa entonces por saber cuándo hacerlo.
la oportunidad de hacer el cambio. ¿Ok? Y entonces ahí viene la segunda parte, que es entender dónde, lo que decía anteriormente, las AFP invierten nuestros dineros. Y está regulado. La superintendencia lo señala, ¿verdad? Y el 80%, casi, o sea, hasta el 80% de los capitales que llegan a los fondos, al fondo A, que es de mayor riesgo, se pueden invertir en instrumentos de renta variable en el extranjero. Luego y hasta ahí llega la definición. Luego las AFP van e invierten. Uno tiene que tratar de entender dónde van a invertir. Bueno, lo que nosotros hacemos es tener un modelo de tal manera de que nos permite conocer, poder ver cómo va evolucionando esto. Hemos tenido muy buenos resultados, ya llevamos 30 meses preocupados del tema, y no sé si ustedes lo tienen en su conocimiento, pero el sistema de AFP, las 6 AFP que existen hoy día en el mercado, en promedio, ¿verdad? Fue publicado en el diario La Tercera, que el año pasado rentaron en promedio 4,5% anual. Y eso es bajo. Bajísimo, bajísimo. Claro. Eso no es una buena rentabilidad, podríamos decir. Yo sé lo que mucha gente dice, prácticamente estaban para atrás. Claro, y ahí uno entonces entra a cuestionarse, porque dice, bueno, pero yo le estoy pagando a la FP, además me cobran una comisión. Pero está también el tema cultural, de que uno dice, pero bueno, ¿por qué la FP no se preocupa de mis platas? Y ahí viene la ley de nuevo. Claro, la ley los excomulga, no es responsabilidad ni del Estado, ni de las AFP, es responsabilidad de cada uno de nosotros preocuparnos de nuestro capital. Claro, pero si no existió esa difusión, en teoría, al uno afiliarse a una AFP debería haber en cierta medida una guía o una indicación de que, bueno, nosotros manejamos un fondo, pero en el fondo usted es el responsable. Así es. O sea, y eso es lo que no existe, porque la gente no desconoce. Lo que pasa es que hay un supuesto importante en este modelo, no es malo, digamos. Es decir, ha sido un modelo desaprovechado. O sea, exacto, permite. Lo que pasa es que el supuesto es que el individuo es capaz de tomar decisiones racionales. Es decir, el individuo es capaz de interpretar las señales del mercado y decir, en este momento es riesgoso, está re bueno, ahí me cambio. Ahora, eso, primero, no hay tiempo. O sea, yo creo que nadie tiene... No todos son entendidos. Y lo otro es que hay que tener mucho conocimiento. Es decir, el sistema es complejo. En el fondo hay que ser prácticamente un broker, un corredor de bolsa, una persona muy entendida para entender eso. O sea, pongámonos en el caso de una persona tradicional que a lo mejor está viendo en este momento y que efectivamente están de acuerdo, esa es la mejor opción y que la ley nos lo permite. Pero ¿qué hago yo si no tengo nada que ver con la economía, si no conozco el tema, si justamente no soy un corredor de la bolsa y no tengo ningún conocimiento al respecto? Ahí aparece un emprendimiento, Bernardo. Ahí aparece la definición es que hay que tener una estrategia. Hay que buscar una estrategia, hacerse asesorar, ¿verdad? Y hoy día existen servicios que lo están dando, ¿verdad? Y tienen su propia estrategia. Entonces, la estrategia nuestra, ¿verdad? En los últimos meses ha tenido muy buenos resultados. Yo señalaba que el 2013 la rentabilidad promedio que presentaron la AFP fue 4.68. La estrategia nuestra fue de 9%. O sea, lo más doble. Hasta noviembre, ¿verdad? El artículo señala acá que el sistema actualmente en promedio, ¿verdad? Las 6 AFP están rentando 11.18. Nosotros hasta noviembre teníamos 25% de rentabilidad. Es decir, no da lo mismo. Claramente, y aquí aparece otro concepto. La rentabilidad, el sistema de AFP funciona con una renta, ¿verdad?, que es exponencial. Esta renta hace que cada vez yo vaya maximizando. Y hay una definición, ¿verdad?, de cómo crece el capital. Y se da por un científico que estudió las poblaciones y dice que si yo pongo 70 dividido por la tasa de crecimiento, me va a dar cada cuánto tiempo se duplica mi capital. O la tasa o la población que ellos medían, digamos. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Si tú consideremos que las AFP rentan 5%, para hacerlo en términos simples, 70 partido por 5 nos da 14. En 14 años, si uno no hace nada, en 14 años duplicas tu capital. Si tienes 10, vamos a tener 20 millones, ¿verdad?, en 14 años. Con la estrategia nuestra,
con los datos actuales, ¿verdad? En menos de 3 años, ya tienes, en 3 años, pongámosle, ese valor duplicado. Al año sexto vas a tener 4 veces ese valor. Al año 9 vas a tener otra vez el doble. Por lo tanto, eso hace, ¿verdad?, que esto tenga un crecimiento exponencial. Entonces, cuando se diseñó esto, estaba pensado en esos términos, pero hay que estar ahí. ¿Te fijas? Mira, aquí hay un ejemplo en que si yo hago un ahorro mensual de 120.000 pesos cada mes y los dejo por 40 años, que es más o menos el periodo de tiempo que uno está cotizando en su vida profesional, en su vida laboral, ¿verdad? Podría terminar con una tasa de rentabilidad del 10% con 671 millones de pesos. Bernardo, todo esto que tú nos entregas, lo importante es que la gente pueda entender que puede hacerlo. ¿Hay alguna página web donde tú nos dices, yo creo que todos quedamos como bien, como bien, así como pillados? Por favor. Sí, mira, como digo, existen distintos servicios que dan esta asesoría. La nuestra en particular se llama disfrutatufuturo.cl, tal cual, www.disfrutatufuturo.cl. Ahí está nuestro sitio. Nosotros tenemos también presencia en Facebook y en las redes sociales, y la verdad es que el mensaje es que la gente primero se tiene que preocupar. Hoy día ciertamente yo he percibido que hay mayor preocupación, y ahí tú tocas un punto súper importante. Pasa lo que dice Camilo, la gente no lo tiene como sus prioridades, y porque bueno, pensionarse está muy lejos. Si en los 40 pero que se empiezan a igual. Pero el tiempo no pasa en vano. O sea, yo creo que el discurso es para todo igual, que cuando ya llegan a la ESI, ¿por qué no lo nombran? Entonces serán dos situaciones especiales. Una, los jóvenes, ¿verdad? No, todavía hay tiempo. Y los de mayor edad dicen no, ya a esta altura no hay mucho que hacer. Pero yo les doy el mensaje, digo, oye, si no haces nada, tu tasa de crecimiento, fíjate, 4.68 en 2011. Pero si asumes una estrategia, ¿verdad? Ese mismo año puedes lograr sobre 2 dígitos, 10, 15, nosotros estamos hoy día con 22%, ¿verdad? A diciembre, te va a hacer un cambio importantísimo. O sea, no, insisto, no da lo mismo. Ahí está el mensaje. Yo creo que eso es, no se quede estático, disfruta tufuturo.cl en la página web, investiga, pregunta, está muy bien tener dudas, haga las consultas si usted tiene las dudas y obviamente van a seguir esta preguntas tontas. Camilo, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes por la paz. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por la información que ustedes hoy día. Ahí está el enfoque a poder preguntar lo que a mí, finalmente, lo digo así como moraleja de todo esto, me llama la atención. Qué sinvergüenza son en la AFP. Y lo digo con perdóname que lo pueda decir, porque si ustedes con estos datos pueden llegar a un 20 y la AFP que se dedican a ello llegan a un 4, me parece que hay alguien aquí que se está riendo de más. Así es. Muy bien. Pues, gracias. Que tengan un buen día. En Joyerías Danis vas a encontrar joyas de plata.